Un ranchero agotado solo quería dormir, pero descubrió que le estaban robando el agua que legalmente le pertenecía. Detrás del desvío estaba Earl Whitman, un magnate que manipulaba compuertas como si fuera dueño del desierto. Sin buscarlo, Miles Carter se convirtió en la pieza clave de una rebelión silenciosa liderada por tres hermanas decididas. Pero escuchen cómo una sola noche cambió el rumbo de un pueblo y cómo la verdad al fin salió a la luz. El polvo de West Texas no es un simple residuo del camino. Es algo que se te mete en los poros, que se cuela entre los dientes y se queda pegado al alma como un recuerdo que uno preferiría no tener. Miles Carter llevaba horas tragándolo, con la ventana entreabierta, escuchando el rugido monótono de su pico vieja y las correas del remolque que a cada bache parecían a punto de reventar. En la parte trasera, un caballo flaco masticaba con resignación las últimas hebras de heno. En la caja, dos pacas de alfalfa se inclinaban como si también supieran que el viaje no era de esperanza, sino de necesidad. Y en la guantera, junto a una navaja sin filo y la factura de una cerca que no alcanzó a pagar, dormían las cuentas vencidas de los últimos 3 meses. No era un hombre que se quejara en voz alta, pero cada músculo de su espalda pedía descanso, y su mente solo pedía algo simple: una noche en un lugar donde nadie preguntara nombres ni hiciera promesas. Por eso, al ver el cartel polvoriento del Sunburn Motel, una estructura de concreto agrietado con luces parpadeantes, sintió algo parecido al alivio. No felicidad, solo un alto momentáneo en la cuesta. Aparcó, bajó despacio y cuando cruzó el lobby notó que la alfombra tenía manchas tan viejas como su sombrero. El recepcionista ni siquiera alzó la vista. Miles dejó 2 billetes doblados y tomó la llave. No pidió toallas, no encendió la tele. Ya tenía todo lo que quería: 4 paredes, una cerradura funcional y un colchón medianamente plano. Lo demás era lujo. Pero el descanso no llegó. Apenas había dejado la llave sobre el mostrador cuando la puerta del motel se abrió como si el desierto respirara. Entraron 3 mujeres, una detrás de la otra, con paso firme y una presencia que desentonaba con el olor a humedad del lugar. No eran turistas ni trabajadoras del camino. No reían ni se miraban los celulares. Traían la seriedad de quien no llega sino que irrumpe. Madison, Brooke y Claire Whitman. El apellido sonó en la cabeza de Miles como una campana olvidada. No por fama, sino por instinto. El rancho Whitman era conocido en la región por cosas que no salían en los periódicos, pero que todos murmuraban. Eran hermanas, muy distintas entre sí, pero con un vínculo evidente. Los ojos claros, los hombros tensos y ese tipo de mirada que tienen las personas que han tenido que abrirse paso a codazos en un mundo donde nada se les regaló. Madison, la mayor, iba al frente como quien comanda una operación. Llevaba una camisa blanca impecable, botas con barro reciente y una expresión de prisa mal disimulada. Sus gestos eran secos, casi militares, y al hablar parecía que todo ya lo había ensayado en su mente. Brooke, la segunda, tenía un aura distinta. Su cuerpo era el de alguien acostumbrado a cargar peso, pacientes, cuerpos, urgencias, y sus movimientos tenían la precisión de una paramédica. Observaba todo, calculaba todo. Su voz, cuando hablaba, era más suave, pero tenía filo. Claire, la menor, iba unos pasos detrás, no por timidez, sino porque parecía venir desde otro plano. Sostenía contra el pecho una libreta arrugada con dibujos técnicos, con puertas, números, fórmulas. En lugar de maquillaje, tenía manchas de tinta en los dedos, y sus ojos, más jóvenes pero no más inocentes, miraban a Miles como si ya supiera quién era, qué había sufrido y por qué aún no se iba. «Señor Carter», dijo Madison al fin, pronunciando su apellido con una seguridad que solo tienen quienes ya lo han dicho en voz alta antes. «Necesitamos su ayuda esta noche». Miles la miró, parpadeó lentamente y se quitó el sombrero con la misma lentitud con que uno se quita las ideas que preferiría no escuchar. Su respuesta fue tan simple como honesta: «Solo busco dormir».
Lo dijo sin arrogancia, sin dureza, solo con el peso de quien ya ha dado más de lo que tenía y quiere por una vez recibir algo tan básico como el descanso. Pero Brooke dio un paso adelante, con voz grave y sin tiempo para rodeos. Eso mismo buscamos nosotras, que mucha gente pueda dormir mañana. Pero para eso, hoy hay que abrir una puerta. Ahí empezó la grieta en la noche, una frase que sonaba metáfora, pero que venía cargada de hechos. Le contaron lo básico, lo justo. Earl Whitman, el padrastro de ellas, un hombre que en los registros era solo un nombre detrás de licencias de agua y pozos comunitarios, estaba cerrando compuertas del canal Dry Creek de manera ilegal. A escondidas, sin órdenes judiciales, sin avisos. La sequía artificial que afectaba a tantos ranchos, incluido el de Miles, no era por falta de lluvia, sino por exceso de codicia. Y había pruebas. Un ledger. Un cuaderno negro escondido en la oficina del distrito. Contenía listas de transferencias ilegales de agua, coordenadas, firmas falsificadas, pagos escondidos entre líneas. Un documento que debía ser entregado a un juez en la mañana. Pero sabían que el sheriff Dale Horton, hombre cercano a Earl y parte del engranaje, planeaba sacar el cuaderno al amanecer, ocultarlo, alterarlo, quemarlo. Y por eso lo necesitaban a él, a Miles Carter. No porque fuera especial, sino porque no figuraba, porque su pick-up podía estar en cualquier lado sin levantar sospechas, porque nadie lo esperaría. Y tal vez porque ya no tenía nada que perder. Miles no respondió de inmediato. Se quedó mirando las paredes descarapeladas del lobby, escuchando el zumbido del viejo ventilador de techo. En su interior, algo quería decir que no, que estaba cansado, que no era su pelea. Pero Claire rompió ese silencio con un gesto simple. Sacó de su libreta una fotografía y la dejó sobre el mostrador. Era su pozo, el suyo, sellado con un candado que él nunca había puesto, con una etiqueta municipal que decía clausurado por orden de inspección técnica. Eligió su parcela como ensayo. Mañana le toca a otros, dijo Claire sin levantar la voz. El corazón de Miles dio un salto seco, no de miedo, de certeza, porque en ese momento supo que ya estaba dentro. No había forma de volver a su cuarto y fingir que no había visto nada. Suspiró, lento, se ajustó la gorra, miró a las tres mujeres y sin decir que sí, ya había aceptado. Su sueño por esa noche quedaba pospuesto. Pero lo que no sabía, todavía, era que esa puerta que iban a abrir no solo traería agua, traería algo mucho más difícil de controlar, la verdad. El plan, una vez dicho en voz alta, sonaba más simple de lo que era. No por falta de inteligencia, porque inteligencia no les faltaba a esas tres, sino porque lo verdaderamente complejo no eran los pasos, sino las intenciones. Y lo que no se dijo era tan importante como lo que sí. Acordaron hacerlo a medianoche, ese momento en que los pueblos se callan y hasta los perros dejan de ladrar. Brooke provocaría una distracción en la carretera sur, fingiendo una colisión menor, solo el suficiente humo para asustar, no para herir. Sabía hacerlo, tenía acceso a bengalas de emergencia y sabía qué decirle al operador del 911 para que se activara una patrulla y, con suerte, arrastrara al único guardia del distrito lejos de su garita. Claire, mientras tanto, se encargaría de desactivar el sistema de alarma. Nunca dijo la palabra hackear porque sonaba a película barata, pero sus dedos hablaban otro idioma cuando tocaban un teclado. Había trabajado 2 veranos en el sistema de control del canal. Lo conocía mejor que muchos empleados fijos. Madison sería quien entrara. Sabía exactamente dónde estaba guardado el ledger, cómo estaba marcado, qué llave abriría el archivador. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a sus hermanas, pero había tenido acceso una vez, años atrás, cuando trabajaba en el Comité de Administración de Riego como voluntaria, intentando cambiar las reglas desde adentro. Entonces pensaba que se podía vencer al sistema con normas. Ya no pensaba igual. Y Miles solo debía conducir.
mantener el motor encendido cerca del portón norte, con las luces apagadas. Si todo salía bien, las recogería y se irían en silencio. Si algo salía mal, usaría su vieja llave inglesa, la que llevaba atada con cinta en el respaldo del asiento, para romper el candado oxidado y abrir la reja de salida. Era un plan sin grandes fuegos artificiales, preciso, eficiente, lo suficientemente audaz como para funcionar, lo bastante improvisado como para no parecer profesional. Y, durante unos minutos, funcionó. Brooke hizo su parte con frialdad quirúrgica. La distracción atrajo al guardia, el único hombre uniformado que en teoría debía vigilar el edificio municipal, hasta la carretera sur. No hubo daños, solo confusión. Mientras él revisaba con linterna en mano y el transmisor activado, Claire ya estaba frente al panel trasero de la oficina, con su libreta abierta y los dedos bailando sobre un teclado empotrado entre tubos de aire acondicionado. Por fuera temblaba, pero por dentro cada movimiento tenía una lógica que solo ella entendía. La alarma, al final, no sonó. El acceso se concedió. Y Madison desapareció dentro del edificio con una linterna de bolsillo, un cronómetro mental y los dientes apretados. Miles, desde su pickup, observaba los reflejos pálidos de las ventanas. No hablaba, no respiraba fuerte. En su pecho se mezclaban sensaciones, desconfianza, pero también un extraño respeto. Esas mujeres no eran lo que él había pensado, ni víctimas ni vengadoras. Eran otra cosa, algo más complicado, algo más real. Madison volvió antes de lo previsto. Salió por la misma puerta lateral, con el ledger apretado contra el pecho como si cargara una parte de sí misma. No dijo nada, pero sus ojos hablaban de urgencia. ¿Todo?, preguntó Miles, ya girando el volante. Ella solo asintió. Y entonces, como en las malas novelas, pero también en la vida real, la luz del despacho anexo se encendió. La única ventana que no estaba tapiada, la única puerta que no esperaban ver abierta. Sheriff Dale Horton. Camisa arrugada, cinturón sin abrochar, una taza de café en una mano y la otra peligrosamente cerca del arma en su cadera. Estaba allí. No porque lo supiera todo, sino porque tenía esa costumbre de pasar por la oficina en las madrugadas, revisar informes y hacer llamadas que no dejaban registro. Su mirada cayó sobre ellos como una cortina pesada. «Noche larga, ¿no, Carter?», dijo con una sonrisa lenta gastada. «De lunes, de quien ha visto demasiadas excusas para distinguir la buena de la mala». Miles sintió que el aire se volvía más denso. Brooke, que acababa de llegar por el flanco este, midió las distancias y los posibles escapes. Claire se quedó de piedra, como si toda su seguridad técnica se hubiera evaporado al ver un uniforme real. Madison, sin perder un segundo, se plantó delante del grupo, los talones firmes en la grava, como si pudiera detener una bala con la mirada. Miles alzó las manos. «Solo vine por mi derecho de riego», dijo con voz tranquila, sin temblor. Pero Horton ya había olido lo que pasaba, y lo que respondió dejó claro que no le interesaban explicaciones. «Tu derecho es el que yo diga, hijo, y tu compañía no ayuda». El silencio que siguió fue espeso, el tipo de silencio en el que se deciden muchas cosas. Y fue en ese vacío de palabras donde se abrió la primera grieta verdadera. Madison bajó la mirada. No como quien se rinde, sino como quien está a punto de soltar algo que pesa demasiado. Sus labios se movieron lentos, como si cada palabra costara una promesa. «No lo elegimos al azar, Miles. Te vimos en el motel, solo, cansado, invisible. Pensamos que, si algo salía mal, nadie te buscaría. Eras el tipo perfecto». Sus palabras no eran crueles, eran francas. Y por eso dolieron más. A Miles le cayó encima como una lluvia helada. No había sido un acto de solidaridad, no un gesto de confianza. Había sido una elección táctica, una decisión fría, y él, sin saberlo, era solo una pieza más. Pero antes de que el rencor pudiera nacer del todo, algo cambió.
Madison, sin que nadie se lo pidiera, dio un paso adelante. Se colocó entre él y Horton y alzó la voz. «Si va a arrestar a alguien, empiece conmigo». Él no sabía, yo lo traje. Fue un instante, pero en ese instante Madison hizo lo único que no estaba en los planes. Dijo la verdad. No para salvarse, sino porque al final del todo aún le quedaba algo de vergüenza, algo de decencia, algo de justicia. Y Horton sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa lenta, torcida, de alguien que cree haber ganado, como un gato que juega con el ratón antes de morderle el cuello. Y aunque todavía nadie estaba esposado, ya todos eran prisioneros de una verdad más grande que ellos. Lo peor, como descubrirían pronto, aún no había pasado. Cuando el sheriff Horton se llevó el ledger apretado bajo el brazo, no hizo falta que amenazara a nadie. El gesto ya era una amenaza. No era el movimiento brusco de un hombre enfadado, sino el andar confiado de quien cree que todo le pertenece, las llaves del edificio, los secretos del condado y el silencio de los demás. Ninguno de los cuatro habló mientras los llevaban al despacho principal. Las hermanas caminaban en fila, con la respiración contenida, como si esperaran una trampa en cada paso. Miles, en cambio, avanzaba como quien ha dejado de fingir que no entiende, como quien empieza a ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. El despacho era un cuarto rectangular, con ventilador colgante y olor a humedad antigua. En una esquina, una cafetera medio vacía. En la otra, una bandera del condado clavada en una base de latón. Y en la pared del fondo, un mapa. No era un mapa turístico ni decorativo. Era un plano del distrito agrícola, lleno de pines de colores, líneas marcadas a mano y anotaciones que parecían hechas con urgencia. Rojo, cerrado. Amarillo, en revisión. Verde, autorizado. La mayoría de los pines eran rojos, y uno de ellos estaba sobre su parcela. Horton, sin apurarse, se sentó en su escritorio y marcó un número. La conversación que siguió fue apenas audible, pero reveladora. No usó nombres, pero se refería al otro con respeto evidente. Lo llamó Sir 3 veces y al final susurró una palabra en voz baja que no parecía tener sentido, pero lo tenía todo. Arrivederci. Mientras hablaba, Miles no quitaba la vista del mapa. Una sensación le ardía en la garganta. No era miedo, tampoco sorpresa. Era rabia. Una rabia vieja, oxidada, como los alambres torcidos que su padre dejaba en la bodega para no tener que comprar nuevos. Era la misma rabia que uno aprende a tragarse porque así son las cosas, porque es mejor no meterse, porque al menos aún tienes tu tierra. Pero ahora era diferente. Ahora esa rabia tenía nombre, apellido, coordenadas y fechas. Las hermanas, en silencio, se ubicaron cerca de la puerta. Brooke con los brazos cruzados, intentando ocultar el temblor leve de su mandíbula. Claire con el celular semi-escondido en la manga de su chaqueta, grabando sin mover un músculo. Y Madison con los ojos fijos en Horton, como si quisiera perforarle el alma. Miles dio un paso hacia el escritorio. No gritó, no pidió permiso, solo señaló el ledger que ahora yacía al lado de unos folios manchados de café. «Déjeme verlo, sheriff». Horton no levantó la vista. «Siéntate, Carter». El tono no era violento, era peor, era el tono de quien te da una orden porque te considera inofensivo. Miles no obedeció. Earl Whitman no lo va a proteger cuando esto explote en una demanda colectiva, y usted lo sabe. El sheriff se tensó. Apretó la mandíbula como quien mastica algo que no puede tragar, y por primera vez en esa noche perdió el control por un segundo. No gritó, no sacó el arma, pero se le notó el pánico. La idea de perder el control lo asustaba más que cualquier amenaza legal. Miró el reloj, miró el ledger, miró a Miles como quien mide si vale la pena golpear a un hombre cansado. Y entonces tomó una decisión de emergencia disfrazada de autoridad. «Carter, maneja, llevas a estas damas a su casa, y te olvidas de todo. Yo me olvido de ti. Nadie gana, nadie pierde». Fue su intento de cerrar la noche con un trato tácito, una oferta vestida de amenaza, pero ya era tarde para eso. Madison dio un paso hacia adelante, furiosa, con los dedos crispados. Quería responder, quería gritarle en la cara que no tenía derecho,
pero Brooke la sostuvo del codo con firmeza, bajándole el pulso. Claire, mientras tanto, seguía grabando, con el celular ahora apoyado en el bolsillo interno de su abrigo. Cada palabra, cada pausa, cada silencio quedaba registrado. Salieron del despacho con los hombros erguidos y los dientes apretados. El pasillo era frío, el suelo crujía. Afuera, el aire seguía inmóvil, como si el amanecer no quisiera empezar. Y entonces, en el momento más silencioso de la noche, fue Miles quien habló. No alzó la voz, no buscó dramatismo. Solo giró la llave en el contacto, encendió la pick-up y dijo la frase que cambió el rumbo de todos. «No las llevo a su casa». Las tres lo miraron, incrédulas. «¿Qué dices?», preguntó Brooke, dudando si lo decía en serio. Miles apretó el volante. Ya no tenía dudas, ya no era el hombre agotado que solo quería dormir. «Vamos al puente del canal». «¿Para qué?», insistió Brooke. Miles no giró la cabeza, miraba al frente, hacia la carretera. Con voz baja, firme, dijo: «Para abrir lo que él cerró, y para que todos lo vean». El silencio en la cabina fue largo, no de desacuerdo, sino de entendimiento. Ya no se trataba de papeles, ni siquiera del agua, se trataba de dejar de aceptar lo inaceptable, de mostrar, aunque fuera una vez, que el poder no puede esconderse detrás de puertas cerradas para siempre. El motor rugió, y la pick-up se tragó el polvo del camino con un propósito que no tenía 12 horas antes. Lo que venía después ya no era un plan, era una decisión, una declaración, y quizás el inicio de algo que nadie de ellos olvidaría jamás. El puente del Dry Creek no era solo una estructura de concreto que atravesaba un canal seco. Era una cicatriz abierta, una línea en el mapa que separaba lo que alguna vez fue promesa de lo que hoy era abandono. Durante meses, el agua no había pasado por allí. Las compuertas estaban cerradas, selladas con argumentos administrativos, dictámenes técnicos y candados sin firmas. Pero esa noche algo distinto flotaba en el aire. Llegaron en silencio. La pick-up avanzó lenta sobre la grava del camino de mantenimiento, apenas iluminada por los faros apagados. Claire fue la primera en bajar. Tenía la libreta contra el pecho, pero no la consultó. Ya sabía de memoria cada cable, cada código, cada punto débil. Había trabajado allí durante 2 veranos, entre formularios y digitaciones mal hechas. Lo que para otros era un sistema opaco, para ella era un lenguaje que podía leerse como un libro. «Es aquí», dijo, y señaló una caja metálica, vieja, cubierta de óxido y telarañas. La compuerta auxiliar. No era la más grande, pero sí la que podía liberar el primer flujo hacia las parcelas bloqueadas. Brooke revisó el terreno, sacó de una mochila unas cintas reflectantes y empezó a marcarlas en el suelo. Sabía que si algo salía mal, alguien podía salir herido. Su trabajo como paramédica le había enseñado que la indignación sin orden puede convertirse en tragedia. Y ella no quería mártires, quería testigos. Madison encendió 2 bengalas rojas, esas que se usan en accidentes de carretera. La luz se elevó en espirales densas, iluminando el canal seco con un resplandor que hacía temblar las sombras. Era un aviso, un acto de presencia, una señal: ya no estamos ocultos. Miles descargó la llave inglesa de la parte trasera de la pick-up. No era una herramienta ceremonial, era la misma que había usado años atrás para arreglar bombas de riego, cercas y válvulas viejas. La sostuvo con ambas manos, respiró hondo y la dejó caer sobre el candado como si golpeara una campana. ¡Clang! El sonido resonó más fuerte de lo esperado. Una vez, otra, y a la tercera el candado cedió. No fue una explosión, fue una liberación. Claire se agachó y con manos firmes introdujo un código, luego otro, y finalmente uno que no estaba en el manual, pero que ella conocía por instinto, rabia y memoria. La compuerta chirrió, gruñó como un animal que despierta, y se abrió. Durante unos segundos el canal permaneció quieto. El mundo parecía contener la respiración. Y entonces el agua empezó a bajar. No era un torrente ni una cascada,
Era un hilo firme, denso, cargado de reflejos plateados bajo la luna, como si la Tierra se hubiera cansado de esperar y empezara a recuperar lo suyo. Pero no estaban solos. Los teléfonos habían hecho su parte, las señales encendidas, los rumores volaron más rápido que cualquier patrulla. Primero llegó Adam Blake, el reportero local, con su cámara vieja, la misma que usaba para cubrir ferias agrícolas y campeonatos escolares. La tenía apagada por falta de baterías, pero su hambre de historia la había vuelto a la vida. Después llegaron camionetas, 1, 2, 5, y pronto una docena de vehículos se acumulaban junto al camino. Gente del pueblo, hombres con camisas de trabajo, mujeres con mantas al hombro, ancianos que no dormían desde hacía años y jóvenes que apenas entendían lo que pasaba, pero sentían que era importante estar allí. Sus rostros no mostraban euforia, mostraban una mezcla de cansancio y determinación. Estaban hartos y al mismo tiempo esperanzados. Pero con la gente también llegó la autoridad. Las sirenas se oyeron antes de que el polvo levantara. Una camioneta negra, vidrios polarizados, suspensión impecable. Earl Whitman. Bajó del vehículo como quien entra a su propiedad, con un traje caro que no encajaba con la hora ni con el lugar. Miró el canal como quien ve una pared pintarrajeada, y a los presentes como si fueran niños traviesos. «Señoras», dijo a las hermanas, «vuelvan a casa, esto no les concierne». Y luego, volviéndose a Miles, «Y tú, Carter, eres más tonto de lo que pareces». Miles lo miró sin moverse, sostenía la llave como si todavía pudiera necesitarla, y cuando habló no lo hizo para justificarse, lo hizo para decir lo justo. «Usted llama tonto a pagar lo que debe, pero el canal no le pertenece, trae agua que es nuestra». Whitman se rió con desgano. «El canal trae lo que yo digo, tengo órdenes judiciales que me respaldan». Fue entonces cuando otra voz emergió del fondo. No era fuerte, pero sí imposible de ignorar. «Yo también tengo una orden». Karen O'Neill, la jueza del condado, apareció entre la gente. Pelo desordenado, ojeras sin ocultar, pero con los ojos bien abiertos y un teléfono en alto donde mostraba el PDF del ledger que Claire le había enviado minutos antes. «Y la mía es que nadie toca esa compuerta hasta que revise este documento». El sheriff Horton, que había llegado tras Whitman, palideció. No contaba con eso, no contaba con que la jueza respondiera al mensaje de Claire, no contaba con que alguien más se atreviera a mirar de frente. «Earl Whitman», dijo la jueza con voz clara, «a partir de ahora tiene prohibido manipular válvulas o ordenar cierres sin audiencia pública. Sheriff Horton, entregue su arma y su placa, está temporalmente suspendido». Un murmullo recorrió a la multitud. Las bengalas aún ardían, arrojando humo rojo sobre el agua que corría como si jamás hubiera sido detenida. «Alguien apague esas bengalas antes de que incendiemos el condado», agregó la jueza, sin perder el hilo. Whitman quiso replicar. «No entienden la complejidad del mercado del agua. Yo mantengo estos campos vivos, yo reparto la escasez. Sin mí, esta región se hunde». Y por un segundo se le creyó. No era un villano de caricatura, no rugía ni amenazaba. Era un hombre que de verdad creía que el control era orden, que la manipulación era gestión, que el abuso era visión. Pero el agua ya corría, y con ella la verdad. El enojo que hasta entonces había sostenido a la multitud se desinfló, como un neumático pinchado. Ya no había necesidad de gritar, ya no había miedo, solo un rumor bajo, un murmullo que no sabía si aplaudir o llorar. La noche no terminó con fuego ni con violencia, terminó con agua, bajando lenta por un lecho que ya no estaba seco. Y todos los presentes sabían que algo había cambiado. No el mundo, pero su lugar en él. El sol no entró a Sierra Ridge con fanfarrias ni titulares. Llegó como siempre, lento, callado, dejando que las sombras se retiraran sin hacer ruido. Pero ese amanecer no fue como los anteriores. Se escucharon sonidos distintos. El clic de candados que se abrían sin miedo.
El chirrido metálico de válvulas que volvieron a girar con libertad. El golpe seco de puertas selladas que ahora quedaban abiertas al escrutinio público. La jueza Karen O'Neill, sin maquillaje ni discursos, colocó una cinta oficial en la entrada de la oficina del distrito. Era un sello temporal, pero su significado era duradero. Ningún archivo sale de aquí sin revisión judicial. A unas pocas calles, Adam Blake, el reportero local, subía su crónica a la web del condado desde la computadora prestada del café de su prima. El servidor colapsó 3 veces por la cantidad de visitas, no porque el mundo estuviera mirando, sino porque por primera vez en mucho tiempo el pueblo sí lo estaba. Mientras tanto, el sheriff Dale Horton entregaba su placa sin hacer declaraciones. Sus cargos no serían eternos, pero su reputación quedaba marcada, no por una bala, sino por el peso de la complicidad. Y Earl Whitman, ese hombre que por años habló con voz de decreto, comenzó su propio calvario legal. Audiencias, restricciones, interrogatorios, congelamiento de licencias. No perdió todo, pero sí lo que más valoraba, el control sin rendición de cuentas. Fue una justicia sin espectáculo, sin castigos ejemplares, pero con consecuencias reales. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. La alfalfa no creció al primer riego, los pozos no se llenaron como por arte de magia, y las hermanas Whitman no recuperaron aún la casa de su madre, esa que les quitaron con letras pequeñas en un contrato demasiado grande. Pero hubo avances. El tribunal, presionado por la evidencia entregada, revisó el préstamo hipotecario, declaró prácticas predatorias por parte del banco y ordenó una restitución parcial, tiempo extra, intereses reducidos y un plan de pago humano. Madison, por fin, dejó de pelear con fantasmas. Entendió que la rabia es buena para romper puertas, pero no para construir estructuras. Aprendió a defender su causa con documentos, no con discursos. Brooke siguió atendiendo ambulancias, volvió a su rutina, pero ahora más firme, menos cínica. Sabía que no podía salvar a todos, pero también que hay batallas que no se libran con jeringas, sino con presencia y verdad. ¿Y Claire? Claire encontró algo parecido a un propósito. La jueza la llamó a su despacho 3 días después y le ofreció un puesto temporal en el distrito. Su trabajo, auditar sistemas de agua y, lo más importante, enseñar a los agricultores a leer sus propios derechos, a leer sus cifras, sus mapas, sus contratos, a no depender nunca más de hombres con trajes caros y promesas de conveniencia. ¿Y Miles? Miles Carter volvió a su rancho, con el caballo flaco que ya no lo parecía tanto, con la cerca aún rota pero ahora bañada por un hilo constante de agua, con las botas sucias pero el corazón un poco más liviano. Esa tarde no hizo gran cosa, puso a hervir café, limpió el bebedero del ganado y arregló el grifo del pozo auxiliar. Cuando el cielo se tiñó de rojo, se sentó en el porche de madera con la taza humeando entre las manos. No pensó en juicios ni en venganzas. Pensó en aquella noche en que solo quería dormir una noche y en cómo 3 hermanas hermosas lo habían arrastrado sin querer a una historia más grande que él. Y por primera vez entendió sus motivaciones, sin rencor. Madison, que confundía justicia con revancha, porque toda su vida le cerraron puertas. Brooke, que solo quería evitar una desgracia, porque ya había visto demasiadas. Claire, que pedía casi en silencio algo tan básico como ser escuchada. Y también pensó en Whitman, no como monstruo, sino como un hombre atrapado en su propia lógica. Una lógica donde el caos asusta más que la injusticia, donde controlar es sobrevivir. La audiencia de esta historia, hombres y mujeres que conocen el peso del polvo y el precio del silencio, no busca milagros, busca razones para no agachar la cabeza, busca saber que a veces el simple acto de decir basta puede hacer que algo se abra, una compuerta, una puerta, una conciencia. Por eso, cuando el agua golpeó por primera vez las piedras del canal, cuando ese sonido nuevo, humilde pero poderoso, llenó el valle, Miles no sonrió para la foto, no alzó la voz, no hizo brindis. Apoyó la cabeza en el poste del porche, puso las botas sobre la madera caliente y cerró los ojos. Esta vez se durmió de un tirón.
sin sobresaltos, sin fantasmas, con el alivio corriendo como el agua donde siempre debió estar.